Antes que nada le quería dar la bienvenida a los invitados que han llegado desde el exterior y que han venido muy especialmente y en algunos casos muy a las apuradas para participar del jurado que va a sesionar mañana y pasado y para participar de esta reunión. De derecha a izquierda, Marcelo Matos Araujo, que es el exdirector de la Pinacoteca del Estado de San Pablo y actual secretario de Cultura del Estado de Sao Paulo, además un gran amigo, un gran comisario, un gran curador y un gran entendido de arte no solo brasileño, sino latinoamericano en general. Rodrigo Quijano, que en alguna oportunidad ya estuvo haciendo algunas cosas en Argentina, que es un muy reconocido crítico de Perú, participa y tiene una activa participación en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Ricardo Blanco, presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, al que todos conocemos muy bien, y para definirlo solo hay que decir que es uno de los grandes diseñadores que existe a nivel internacional, con muchísimos productos diseñados por él, premiados en diferentes países, y que es una honra para la universidad tenerlo no solo hoy acá, sino haberlo incorporado a la universidad para empezar a dictar posgrados en diseño. Y Lola Jiménez Blanco, que hace 48 horas no sabía que hoy iba a estar acá, y que con una eficiencia y rapidez notable, la llamamos, hoy que es miércoles, la llamamos el lunes a media mañana y le dijimos que tenía que venir porque Vicente Todoli nos lo había indicado porque por un accidente, aparentemente tuvo un accidente que le provocó una herida en el oído y no podía viajar. Y Lola, realmente en una actitud que nunca vamos a dejar de agradecerle, en muy pocas horas se organizó, encontró reemplazos para sus actividades en Madrid y aquí la tenemos con nosotros. Ella es catedrática, que es el cargo más alto en la estructura universitaria española de las universidades de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito numerosos libros y numerosos trabajos sobre coleccionismo y por lo menos que yo sepa, el último libro, por lo menos es el que yo descubrí el otro día en una librería, que era aparentemente una compilación, pero más que una compilación, era un libro de ella porque era más de la mitad de los trabajos habían sido escritos por ella, que era sobre las capitales europeas del arte moderno, de la Fundación Mapfre. Y a mi lado, Diana Wexler, directora del posgrado en Curaduría de Artes Visuales, de la maestría en Curaduría de Artes Visuales de la Universidad, subdirectora de Investigación y Curaduría del Museo de la Universidad y directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, doctor Norberto Grifa. Bueno, ya he hecho las presentaciones y los agradecimientos. ¿Por qué decía que era un día muy especial? Porque para nosotros estar acá hoy en este teatro es significativo, valga la redundancia. Y digo que es significativo porque dentro de los planes que se ha autoadjudicado la universidad, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con recuperar espacios, que tienen que ver con democratizar y extender la cultura, el hecho de que estemos hoy acá no es una casualidad. Es nuestra primera reunión, nuestra primera actividad en este teatro. Es un teatro histórico donde hubo legendarias jornadas de música y de teatro. Teatro que en los últimos años, como pasa con muchas instituciones que tienen que ver con entidades comunitarias o con entidades civiles, por las sucesivas crisis económicas de nuestro país, estaba un poco venido a menos. Tuvimos largas reuniones de trabajo con el presidente y con los directivos del Casal de Cataluña, largas y caballerescas reuniones porque todos defendíamos los intereses de nuestras respectivas instituciones hasta llegar a poder ponernos de acuerdo para que este teatro durante los próximos años va a ser gestionado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, va a seguir siendo el Teatro Margarita Xirgu, gestión UNTREF, y esta es la primera actividad que hacemos acá. Y no deja de ser
casual, pero las casualidades aparentemente no existen, que esto lo hagamos en esta semana, que es la semana de homenaje a la República Española, y estemos en este lugar, el Teatro Margarita Xirgu, cuyo nombre, como todos ustedes saben, es el de una importantísima actriz dramática, una importantísima actriz lorquiana, que se terminó exilándose en Argentina, Uruguay y Chile alternativamente, vivía entre estos tres países por el golpe que terminó con la República en España. Así que esto también tiene que ver, o nos causa mucha alegría que este momento sea también un momento de, hayamos podido coincidir en este momento con una fecha que tiene tanto que ver con la institución en la que estamos. Como todos ustedes saben, muchísimas entidades catalanas cumplieron un rol fundamental en la defensa de la República, y entonces para nosotros realmente es un honor muy particular poder inaugurar nuestras actividades en el Teatro Margarita Xirgu en esta reunión. Yo debería hablar un poco más, contar algunas cosas y enmarcar esto dentro de lo que es el programa y las actividades de la universidad que viene desarrollando desde ya hace muchos años alrededor del museo y alrededor de las cuestiones culturales. Pero para no aburrirlos tanto tiempo hablando yo, le voy a pedir a Diana que yo después retomo o me intercalo entre los oradores para decir las cosas que hubiera tenido que decir ahora, pero como dije recién, para no aburrirlos tan monótonamente con mi tono de voz, le pido a Diana que sea ella la primera participante. Bueno, buenas tardes a todos y voy a dejar de todos modos a Aníbal Josami el privilegio de contar por qué esta universidad tiene un museo en una mesa o en un coloquio convocado desde los términos de colecciones, museos, políticas de las artes. Les doy la bienvenida a esta actividad desde un sitio preciso, más preciso que el que planteó Aníbal, que es el de que esta actividad forma parte de los proyectos del Instituto de Investigación y a la vez es una reunión ampliada, alegre y muy potentemente ampliada del Seminario Permanente de Curaduría, que forma parte del plan de estudios de la carrera de Curaduría en Artes Visuales. Por otra parte, mi intervención solo va a estar limitada muy brevemente a situar algunas de los perímetros de lo que creemos que puede ser este coloquio, dado por una serie de términos que para todos evocan una cantidad de cuestiones, pero que simplemente me gustaría situar en relación con algunas de ellas, como actualizando preguntas acerca de cuál es el lugar del arte en el mundo contemporáneo, y con el lugar del arte, esta pregunta casi imposible de responder, por lo menos de una única manera. También podríamos preguntarnos cuál es el lugar de los museos, y en ese lugar tan incierto, tan complejo, cómo poder pensar cómo es necesario configurar y reconfigurar tanto los proyectos nuevos de museos y de colecciones como aquellos proyectos preexistentes. Por otra parte, también hay algo que está presente en la idea de colección y de museo, como es la idea de patrimonio, y con ella la de los lugares del pasado o de los pasados, y estos todos como territorios en disputa. Y allí también hay cuestiones que creo que van a pasar por las presentaciones de los colegas, tanto como la idea de cuál es la idea de lo político. Y en ese sentido me gustaría quedarme con una afirmación que apunta al lugar paradójico que plantea Rancière en torno a la relación entre arte y política, como estos espacios que buscan, para decirlo con sus palabras y ceder la voz a los colegas invitados, aquellos espacios que sostienen uno al otro, el del arte y la política, como formas de disenso o operaciones de reconfiguración de lo sensible. Por lo tanto, estas políticas de las artes
tienen que ver no solo con estas relaciones más obvias o más directas entre el arte y la política, sino con estas otras posiciones tomadas tanto por los artistas como por las instituciones artísticas que de algún modo representan cada uno de estos colegas. Así que quedan abiertas estas cuestiones y le cedo la palabra a Dolores para que vaya recorriendo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que empezar también por dar las gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en esta primera actividad que se hace en el Teatro Margarita Xirgu, que para mí de verdad es un momento muy especial y muy emocionante. Yo quería hablar, ya que estamos hablando de todo lo que ha planteado Diana de entrada, bueno, que son efectivamente preguntas que tendrían muchas respuestas: el lugar del arte en la vida, o la relación del arte y la política, o el museo como un lugar en donde de alguna forma, con ese sentido patrimonial, pues se hace referencia al pasado o a los pasados, o si por el contrario, bueno, pues el museo tiene que ser, el Museo de Arte Moderno, especialmente moderno y contemporáneo, tiene que ser un lugar que no mire hacia atrás, sino que por el contrario mire, se enfoque hacia el presente y se proyecte hacia el futuro. Hablando del caso concreto que puedo conocer mejor y que puede servir a lo mejor simplemente como un caso de estudio, como un ejemplo para el debate, que es el español, yo diría que en nuestro caso, iba a decir el problema, y quizás sí sea la palabra que haya que decir, mejor quizá la cuestión del Museo de Arte Moderno es una cuestión que se resume con una palabra sola, que es Sísifo. Es decir, el mito del personaje que está continuamente subiendo con la piedra a lo alto de la montaña, y cuando ya parece que ha llegado y ya está todo como en orden, vuelve a caer la montaña, tiene que volver a subir. La historia del Museo de Arte Moderno en España es la historia de una serie de puntos de partida, siempre esperanzados, siempre con la sensación de que por fin se resuelve el problema, pero siempre condenados al fracaso. A lo largo de todo el siglo XX ha ocurrido en más de una ocasión, bueno, el museo originalmente, el museo que acaba desembocando en lo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, en el Museo Reina Sofía, es un museo que tiene en realidad pues más de un siglo de historia. Se funda en 1894, pero originalmente lo que demuestra es que la cuestión de la convivencia o del lugar que tenía que ocupar el arte en la vida y de la conexión entre el arte y la política, bueno, pues era realmente un lugar absolutamente en la penumbra, es decir, o en la nada. Realmente no hubo una política de Bellas Artes o una política dedicada al arte contemporáneo en España, pues diría que prácticamente de forma sistemática y sostenida hasta los años 80 del siglo XX, hasta el segundo momento, digamos, de la transición democrática en España. Eso sí, a lo largo del siglo XX, después de ese primer embrión que se crea en 1894, dándole unos espacios mínimos, simbólicos, en unas salas de los bajos del edificio de la Biblioteca Nacional. Ese era el lugar físico que en teoría correspondía al museo, y me parece que es algo que visualmente es, digamos, muy significativo. Después de eso hubo, a lo largo del siglo XX, un par de momentos en donde pareció que la cosa podía arrancar, pareció que Sísifo podía subir arriba de la montaña. Uno es precisamente en la República, efectivamente, en los años 30, en ese momento en el que parece que toda España se va a redibujar, parece que todas las políticas se van a repensar, y desde luego en el campo de la cultura parece que hay efectivamente un deseo de finalmente dejar que los poderes públicos se hagan cargo de la promoción artística, entendida sobre todo como algo que tenía que ver con un proceso de modernización del país en general. Se trataba de ver hasta qué punto efectivamente el arte era parte de la vida, y si se trataba de modernizar al país no se podía olvidar el arte. Ahora bien, en esa época, tenía aquí una cosa escrita muy formal que me voy a saltar, por supuesto, pero en esa época sí que quería leerles una carta del año 32, en el que, en plena República, en el que ya se veía
por parte del público y por parte de los firmantes una especie de sentido de fatalismo absoluto, de decir, nunca lo conseguiremos, nunca tendremos un museo de arte moderno en condiciones, nunca estaremos a tiempo. Fíjense, año 32, y hay cosas que parece que suenan ahora mismo. La escriben un grupo de artistas que formarían parte de una sociedad, que es la Sociedad de Artistas Ibéricos, que hizo una serie de exposiciones importantes, la más importante la del año 25, un poco supliendo el papel que no hacía el Estado como promoción del arte moderno. Decía lo siguiente la carta, cito, se llama Carta a los Poderes Públicos, y cito, España, señor ministro, está viviendo en lo que se refiere al arte plástico por completo en la cuneta de la cultura mundial desde hace cerca de un siglo. No se puede tener, como se ha tenido a España, más completamente aparte de la historia. El mundo de la plástica ha vivido en los últimos 100 años el siglo más espléndido, más esencial y profundo que haya podido nunca existir en la historia de las artes desde que las artes existen. Pues bien, ese movimiento que ocupa un siglo entero y que ha llenado y llena el mundo todo, no ha pasado jamás por Madrid y casi no ha pasado por España. Los autores extranjeros que fueron en etapas sucesivas formando esa evolución no pasaron jamás por España. Los autores españoles que se incorporaron a esa evolución no consiguieron jamás venir a España o fueron, cuando alguno apareció, muy pocas veces, objeto de escarnio y desprecio. Centenares de maestros consagrados por todas partes del mundo, españoles varios de ellos, que entraron ya en los museos europeos y americanos, no han conseguido aquí ni entrar en los museos ni ser jamás exhibidos ante el público de España. Esto es criminal para un pueblo y tanto más criminal cuanto ya no podrán ni ustedes, ni nosotros, ni nadie subsanar parte del daño. El Museo Moderno de España, es decir, ese museo que estaba en 2 salas de la Biblioteca Nacional, el Museo Moderno de España no podrá jamás en la vida tener ya una representación, ni aún modesta, de ese siglo representativo de que hablamos, porque hoy costará millones adquirir unos cuantos cuadros que hubieran podido ser adquiridos a su tiempo por poquísimo dinero. Este crimen de abandono, ya acaba la cita, este crimen de abandono es el único responsable de que el público español, incluso el que presume de ilustrado, se encuentre en esta cuestión del arte vivo en la más total barbarie. Ni sabe de qué se trata, ni ha podido ver las obras que constituyen todo el arte de la época, ni ha podido entrenarse a mirarlas, ni ha podido nadie, por tanto, no ya defender esas obras, sino ni siquiera explicar la historia artística, pudiendo mostrar algunas o refiriéndose a obras conocidas. Dice, como consecuencia de esto, los publicistas falsean, inventan y desbarran, aprovechando la ignorancia de las gentes para lanzar afirmaciones gratuitas, impunidad absoluta, y los que se dan cuenta de ello no pueden rehabilitar la verdad porque han de hablar a un pueblo que no ha podido jamás educar su juicio con datos y no puede, por tanto, discernir quién está y quién no está en lo cierto. Fin de la cita. Bueno, eso se publica en septiembre de 1932. Ya entonces se tiene esa obsesión pesimista, terrible, de que se ha perdido el tiempo y nunca se va a recuperar, de que se han podido comprar piezas de artistas a un precio muy barato, que además muchos de ellos eran españoles, siempre se lee entre líneas el nombre de Picasso, el nombre de Miró, ya no se van a poder comprar. Bueno, en la República se produce, como decía, uno de esos momentos en los que parece que efectivamente los poderes públicos recogen recogen este lanzamiento que les hacen estos artistas e intentan renovar el museo. La realidad es que lo consiguen solo a medias. La realidad es que, por ejemplo, el gran proyecto del momento, que es una exposición Picasso, nunca se llegó a hacer. La realidad es que el museo quiso tener un edificio nuevo y se hizo un concurso de arquitectura que ganó un arquitecto racionalista espléndido, Mercadal, pero nunca se construyó. Por supuesto, la guerra civil cortó absolutamente el progreso que podía ir alcanzando la institución. Después, en los años 50... En los años 50 hay un momento extraño dentro de los 40 años del fascismo de Franco, hay un momento en el que
Parece que hay una pequeña quiebra de esa especie de monolito de los 40 años cuando, bueno, pues cuando se produce el deshielo de las relaciones internacionales con España y cuando parece que al régimen español le interesa hacer finalmente un esfuerzo por parecer moderno. En España siempre la cuestión del Museo de Arte Moderno ha tenido relación con la política. En la República, desde luego, como decía, tenía ese carácter de ser una pieza clave de la modernización del país, sincera en su caso. En el caso de los años 50 y del franquismo se trata más bien de una operación de maquillaje, se trata de una operación de imagen. La prueba es que, aunque se crea un museo de arte moderno nuevo, renovado, por supuesto en esas mismas salas, ni un metro más, pero nuevo, nunca llega a abrir sus puertas como tal. El museo es rehecho, pero el museo se queda vacío, tanto que el director del museo, que en ese momento es José Luis Fernández del Amo, lo que hace es intentar desarrollar todo tipo de actividades en favor del arte moderno fuera del museo, puesto que en el museo no podía hacer nada. Al mismo tiempo, eso sí, el gobierno lo que hace es una promoción exterior muy fuerte de determinados artistas, todo con un sentido absolutamente ligado a la idea de diplomacia, puramente política. Es decir, se lanza en las Bienales de Venecia, en las Bienales de Sao Paulo, bueno, pues a artistas que se supone que están en la línea con las grandes modas internacionales. No importaba la colección era lo de menos. Es decir, de puertas hacia adentro no se hacía ni caso. Lo importante era la imagen que podía venderse fuera. Con todo eso se va llegando, bueno, se sigue sin un museo que realmente funcione, hasta que al final del franquismo, en julio de 1975, se inaugura un museo, finalmente con un edificio propio, eso sí, fuera del circuito completamente de la ciudad, fuera, de hecho en la ciudad universitaria, porque parece que los profesores y los alumnos somos tan peligrosos como los artistas y como la gente que va a los museos, cuanto más lejos estuviéramos del centro, mejor. Ese fue, de hecho, el último acto al que fue el generalísimo, el general Francisco Franco, el dictador, a inaugurar aquel museo, que fue un museo absolutamente polémico, discutido, etc. Realmente no fue hasta el principio de la democracia cuando empezó a utilizarse aquel museo para algo que ya los primeros gobiernos de la democracia quisieron hacer, los gobiernos de la Unión de Centro Democrático, un partido, digamos, intermedio, más de derechas que de izquierda, más conservador que, digamos, que revolucionario, pero no franquista. Bueno, ese primer momento se utilizó aquel museo no tanto para la colección, los presupuestos para adquirir siempre fueron muy pequeños, pero sí para al menos empezar a recuperar ese tiempo perdido, esa obsesión por el tiempo perdido. ¿Cómo? Haciendo grandes exposiciones antológicas de Picasso, de Miró, de todos esos artistas del pasado, que no habían estado visibles, cuya memoria había sido, digamos, secuestrada durante el franquismo. Habría que esperar a los años 80 y a la llegada de los socialistas, ya ven que siempre vamos a caballo de los acontecimientos políticos, para que ese proceso dejara de ser historicista y se convirtiera en algo que tuviera que ver más con lo actual. De tal manera que en los años 80, efectivamente, con los gobiernos socialistas, se crea un organismo que se llama el Centro Nacional de Exposiciones, que empieza a hacer toda una serie de exposiciones de artistas estrictamente contemporáneos internacionales en España y empieza a hacer también una campaña de promoción exterior de artistas españoles, que después ha sido también muy discutida. Pero bueno, el caso es que al mismo tiempo, en paralelo, se piensa en que también hay que empezar a crear alguna estructura estable, es decir, además de todas esas actividades de promoción y de recuperación de memoria histórica, de promoción de artistas del presente, habría que empezar a pensar en una estructura, en un museo, en una institución estable. Y es así como nace el Museo Reina Sofía, primero pensado solamente como centro de arte, es decir, primero pensado solamente como un lugar para actividades de todo tipo, no solamente de artes plásticas, se suponía que originalmente también tendría que englobar música, danza, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, pues siguiendo un poco el ejemplo de lo que había ocurrido en Francia, bueno, de hecho al Reina Sofía original, cuando todavía era solo centro de arte, ya se le conocía en España como Sofidú, un
poco como en relación con el Pompidou. Después, con el tiempo, ocurrió lo mismo que había ocurrido también en Francia, y es que se quiso unir ese centro, que era solo de actividades, como una especie de Kunsthalle, se quiso unir a un museo nacional y, por lo tanto, a una colección. El problema es que la colección que venía del Museo de Arte Moderno era una colección en donde, como dijo un artista español del momento, Eusebio Sempere, sobraba y faltaba casi todo. Es decir, lo que había no servía para nada y realmente de todo lo interesante no había nada. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho desde los años 80 hasta acá ha sido realmente muy notable. La colección que se trajo del MEAC, de aquel museo que había inaugurado Franco, en realidad funcionó mucho tiempo casi como un lastre, más que como un activo del museo. Poco a poco se ha ido un poco equilibrando el asunto entre todo aquello que sobraba y lo que empieza a faltar menos. Pero fíjense, sigue siendo significativo que cuando en el año 81, un poco antes de la victoria de los socialistas, cuando todavía estaba la UCD en el poder, la Unión del Centro Democrático, cuando viene el Guernica a España, a veces decimos vuelve, pero nos equivocamos porque nunca antes había estado en España, cuando viene el Guernica a España, significativamente se va al Museo del Prado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues siempre en su momento se hablaba de que es que, claro, Picasso, como había sido, al menos nominalmente, director del Prado, él quería que el cuadro fuera al Prado, había una cuestión, digamos, emocional, él también quería estar en la genealogía de los grandes maestros, ¿no? Hablar de, pues, Velázquez, Goya y Picasso, ¿no? Y considerar al Guernica como el último gran cuadro de historia. La realidad es que, además de todo eso, que tiene una parte de verdad, no había un museo en condiciones en España como para que pudiera realmente estar a la altura del Guernica. No existía un museo como tal. Había el museo el que acabo de explicar en la Ciudad Universitaria, pero no era realmente un museo adecuado para ese gran icono del arte del siglo XX como era el Guernica. Era algo que quedaba muy de manifiesto en ese momento. La situación ha sido siempre, como digo, Sísifo. Empezamos, pero no terminamos, no rematamos. En los últimos años, cuando se inauguró el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ya con todo eso, con Museo Nacional y con Centro de Arte, pareció desatarse una especie de carrera por abrir centros de arte contemporáneo con colecciones propias en todas las ciudades, en todas las comunidades autónomas, en todos los pueblos. Realmente ha habido una especie de frenesí por crear centros de arte contemporáneo y colecciones. En los últimos años teníamos la impresión de que parecía que por fin la montaña ya estaba superada, ya habíamos llegado y ya estaba todo en su sitio, cuando ha llegado la crisis económica, acompañada de una crisis también política e institucional importante, y cuando parece que otra vez todo se pone en cuestión. Tanto las colecciones como la existencia de los propios museos, que en muchos casos, bueno, además de que en los últimos años había habido otro fenómeno importante, que era el de la descentralización de las colecciones y de los museos. Antes casi todo estaba en Madrid, como mucho en Barcelona y quizá un poco en Bilbao, pero en muchos lugares de España, bueno, pues de verdad que, como decían estos artistas, el arte contemporáneo había pasado de largo. Ahora parecía que con ese modelo mucho más descentralizado, pues había realmente un tejido, ¿no? Un tejido artístico sobre el que se podía pensar de verdad en la promoción del arte moderno. La realidad es que, bueno, toda esa red de museos efectivamente había tenido una relación demasiado próxima quizá a la política, no a la política en el sentido más sano, digamos, de polis, de bien común, de comunidad, sino a la política en el sentido de réditos electorales inmediatos, ¿no? De propaganda, de publicidad. Cuando de repente han empezado a verse problemas de mantenimiento, problemas de cuestiones de presupuesto, bueno, pues lo primero que se ha cortado en muchísimos sitios en España, por supuesto, ha sido lo que tenía que ver con la cultura y muy especialmente con el arte contemporáneo, con lo cual volvemos a tener la piedra de Sísifo abajo de la montaña. Me da mucha rabia tener que ser tan pesimista en el caso del arte contemporáneo en España. Yo hice la tesis doctoral sobre el tema y tenía la impresión de que en los últimos años había muchos indicios que permitían ya no seguir siendo tan pesimista,
parecía que, bueno, parece y es real, el Reina Sofía realmente se ha consolidado verdaderamente como una institución, eso es cierto, y hace un tipo de programación y funciona, digamos, a la altura de muchas otras instituciones internacionales de primera línea, pero el problema sigue sin resolver. El problema digamos, de la institucionalización del arte contemporáneo, de la sensibilidad hacia la idea de que coleccionar arte contemporáneo es algo fundamental, como decían estos artistas, para la instrucción del país, ese problema sigue sin resolver. Gracias, Lola. Antes de dejarlo a Ricardo Blanco en el uso de la palabra, quería reparar dos olvidos. El primero es explicarles a todos ustedes que no nos acompaña hoy aquí Alfred Pacman, el director del Centro Georges Pompidou de París, porque va a llegar recién mañana a las 8 de la mañana a Buenos Aires, pero que sí va a participar en las reuniones del jurado del Premio de Esculturas, que es el motivo también por el cual los que están aquí han sido convocados, y va a estar presente el viernes cuando hagamos los anuncios de los premios, que va a ser a las 15:30 en el Hotel Sofitel en la calle Arroyo. Y el otro olvido que tengo que reparar es saludar, porque esto está siendo transmitido en directo a San Juan, al Museo Provincial Franklin Rawson de San Juan, donde la universidad está dictando el posgrado en Curaduría de Artes Visuales, en un plan de federalización de aquellas, no de competir con las universidades del interior, pero sí en un plan de federalizar muchas de las disciplinas que se cursan en la universidad, que son muy originales, que son nuevas y que por lo tanto tenemos siempre demandas de distintas provincias para que se repliquen en esas provincias. Así que quiero saludarla a Virginia Gote, directora del museo, y a los alumnos de la UNTREF que están escuchándonos y participando de este coloquio desde San Juan. Y ahora sí, Ricardo, tu turno. Bueno, gracias. Estoy muy agradecido de estar acá con ustedes. Y recién escuchando lo que Lola decía, me hizo pensar algunas cosas que como arquitecto y como diseñador miro de otra manera, ni mejor ni peor. Es decir, justamente los museos que nombró el Reina Sofía y algunos otros, tuve oportunidad hace 10 horas que estoy de vuelta de Madrid, así que estuve viendo todo eso, desde ya el Prado y todo. Pero yo quería referirme como arquitecto y diseñador a un tema de forma y contenido. Es decir, dando por supuesto que el contenido es la obra y las maneras en que está expuesta la obra, y la forma es el edificio. Es decir, me interesó siempre ver cómo, y es una discusión que entre los arquitectos existe siempre, si el edificio, museo, tiene que ser de determinadas características, fuerte, neutro, intrascendente, que no moleste a la obra. Y es un tema que, bueno, lo resolverán los arquitectos que practican la arquitectura, que no soy yo. Pero yo quiero tomar 3 de España. El Iván, que me parece que es un edificio bastante neutro y que tiene una característica de salas que pueden ser continuadas, o sea que se puede expandir internamente, y me parece bastante, digamos, simple, no afecta al usuario del museo, sino puede potenciar la obra perfectamente. En este caso había varias exposiciones muy bien curadas, que me llamó la atención el criterio, que era muy de relato, o sea, no era solamente la cosa expuesta, sino se hacía evidente que la curaduría, la orientación que se quería dar a eso era muy directa. El otro es el Reina Sofía, que tengo entendido era un hospital y sigue siendo. Es decir, esos pasillos laterales para entrar a la sala sigue siendo un hospital convertido en un museo. No estoy hablando de la obra, sino, y lo nuevo, lo de Prouvé, lo tan transparente, es otro museo, está por otro lado. Y por último, el Guggenheim de Bilbao, que a mí me gustó muchísimo,
me parece que es un edificio, es una obra para la ciudad, y de adentro tiene un criterio interesante de distribución de ese hall central hacia las otras que no afecta toda la orfebrería que tiene alrededor. Me parece que en el caso de Gehry, yo conozco dos museos, ese y el del Vitra, los espacios son muy claros, permiten muy bien toda la obra, ver la obra. Yo no sé en qué otro museo se podría poner la obra de Richard Serra, de esas características, de esas dimensiones, y me parece que es un acierto. Es decir, creo que la crítica a la voluntad de forma que manifiesta Gehry en su obra, me parece que, digamos, yo creo que es acertada lo que él hace, creo que la distribución espacial es buena, y además la forma, edificio en la ciudad, y todos lo saben, ha potenciado a la ciudad en forma magnífica. Creo que no está resuelta la situación de si la forma y el contenido deben estar equilibrados o no. Me parece que son como dos visiones. Dentro de una sala me parece que tiene que prevalecer la obra, la curaduría, el criterio de relato que puede haber en una exposición, y me parece que a nivel ciudad el edificio siempre es otra obra más, y que me parece que puede tener las características autorales o de calidad espacial que el arquitecto, el autor quiera tener. Cuando hacías el comentario del Guernica, me acuerdo que yo vi el Guernica en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, y tenía una condición muy interesante, que no la vi en este caso. Es decir, estaban todos los dibujos atrás, todos los dibujos preparatorios, y que me parece que eso reforzaba muchísimo la visión de lo que terminó siendo el Guernica. En este caso no está demasiado solemnizado, creo, y me parece que juega un poco en contra, ¿no?, de la calidad de la obra. Yo sigo pensando que la relación entre forma y contenido es algo a tener en cuenta, a considerar, no solamente en cada una de las salas, sino también en los edificios totales. Me parece que esa discusión, si debe o no competir con la obra, es bastante relativa, porque la obra de arquitectura pasa a ser otra obra más. Me parece que tiene que tener ese valor. En el Museo de Arte Moderno de acá de Buenos Aires estamos juntando, digamos, objetos de diseño industrial argentino. Y eso nos plantea otro problema, que es lo extraño de exponer esos productos, que muchos de ellos están todos los días en la calle, y todavía sufriendo las maneras de exponer o de clasificar del arte. Es decir, el original, que es el original en una pieza de producción seriada, ¿no? Es decir, ¿cuál es el original de un afiche? El que dibujó ¿no? Es decir, todos esos problemas todavía el diseño lo tiene que resolver. Me parece que... Y me acuerdo siempre una vez que hicimos una exposición en el Centro Cultural Recoleta, estaba Gieso en ese momento, expusimos con Hugo Kogan, que él trabajaba mucho en electrodomésticos, y cuando él puso lo que él hacía, Gieso dijo, pero esto parece Frávega, porque había heladeras, había cocinas, todo. Es decir, que también ese es otro paso que tenemos que ganar en el campo del diseño, cómo exponerlo en un museo. Ahí se nos presenta una solemnidad muy fuerte de parte del museo frente a objetos de uso cotidiano, pero que hacen a la cultura de la gente. Creo que esos son los problemas que todavía tenemos que resolver. Gracias. Hola, buenas tardes, contento de estar aquí, muy agradecido con esta invitación. Más cerca, lo que voy a tratar de compartir con ustedes esta tarde es mi experiencia, mi doble experiencia como curador independiente y como curador invitado por el Museo de Arte de Lima en el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo. Yo he sido
curador independiente durante toda mi trayectoria, excepto en esta invitación, al participo en el Comité de Adquisiciones del Museo de Arte de Lima desde el 2007. La historia es compleja de la colección contemporánea del Museo de Arte de Lima. Yo en realidad tomé la invitación, digamos, siendo curador independiente y habiendo trabajado muchísimo con espacios independientes y de hecho habiendo sido parte de un espacio independiente que fue de alguna manera gravitacional durante la primera parte de la década del 2000, que se llama el Espacio La Culpable, asumí la invitación como una forma de provocación, de alguna manera, como una forma también de buscar en el campo mismo del trabajo, de la investigación y del trabajo con artistas, desde lo independiente, y lo he llevado a cabo como una especie de doble agente, de alguna manera, ¿no? Digamos, de trabajar con artistas independientes en espacios independientes, a trabajar en el entorno de un coleccionismo privado, como es el del Museo de Arte de Lima. Es complicada la historia de la situación del museo en un país como el Perú. De alguna manera me recuerda mucho en la narración que ha estado haciendo Lola acerca del caso español, el caso de Sísifo. El mito de Sísifo es siempre una especie de gran fantasma que nos está esperando a la vuelta de la esquina. De diversas maneras, todo gesto, todo proyecto moderno en la historia política y cultural peruana ha tenido siempre un obstáculo mayor, que es básicamente la presencia de un Estado históricamente antimoderno, casi declaradamente como el Estado-nación peruano, por un lado. Y por otro, ha sido de alguna manera una fatalidad que ha hecho que cada casi proyecto de transformación haya sido derrotado sistemáticamente casi. Eso ha hecho que por un lado, digamos, las políticas de lo museal en un lugar como el Perú hayan sido de alguna manera durante mucho tiempo condenadas a la instrumentalización del discurso arqueológico, ¿no? Ustedes comprenderán, el país con un gran pasado arqueológico ha sido, ese discurso y ese pasado han sido instrumentalizados, como decía, precisamente para ir obstaculizando e invisibilizando la aparición de la cosa moderna y de la cosa contemporánea. Entonces, la gran red de museos que tenemos en el Perú es una red languideciente de museos del Estado que se dedican de alguna manera a gestionar lo arqueológico. Como alguien dijo alguna vez, el Estado peruano se encarga de gestionar aquello que, como el caso de cosas fabulosas como Machu Picchu o cosas de ese tipo, sería incapaz no solo de gestionar ahora, cosa que hace muy mal el Estado peruano, sino que sería incapaz realmente de llevar a cabo si se tratara de un proyecto nacional. De manera que esa es, y esa ha sido durante mucho tiempo la idea de lo museo, además con este atractivo que tiene históricamente que ha tenido el atractivo para las élites peruanas de lo fabuloso que es lo andino arqueológico le hace muerto y lo incómodo que es lo andino contemporáneo, de alguna manera, ¿no? Eso ha sido parte también de las dificultades que ha tenido el discurso moderno desde la cultura y el discurso moderno desde el arte, básicamente. De manera que los inicios mismos de un museo como el Museo de Arte de Lima, Mali, han sido difíciles desde el momento mismo en que el museo además se crea en un espacio que fue hecho para una feria internacional a principios del siglo XX. Fue una feria, esas típicas ferias del cambio de siglo, en donde habían países invitados que tenían stands nacionales. El stand más grande, podemos decir así, que en realidad está hecho de un palacio de estructura de hierro de
canteras de Eiffel, terminó siendo el espacio por antonomasia de la cosa moderna dentro del museo, por distinguirlo de los demás museos arqueológicos. Ese espacio, que como edificio se mantiene hasta el día de hoy con algunas remodelaciones, es básicamente el mismo edificio, pero que ha tenido varias gestiones. Y de hecho, la gestión actual del Museo de Arte de Lima, Mali, es una de las gestiones que han venido pasando. Y sin embargo, es para ojos no solo del público en general, sino para ojos de muchos artistas, sobre todo evidentemente los que no han sido incluidos dentro de su colección por el momento, sigue siendo una especie de visión incómoda y una especie de como constante mala noticia acerca de lo que sucede con los museos. Para empezar, porque es el único, pero para continuar, porque en realidad, siendo una gestión privada dentro de un espacio público, llena de suspicacias a un grupo bastante amplio de artistas que, como digo, no están incluidos dentro de la colección. El hecho, además, de que haya sido en el origen un museo, digamos, un stand internacional, que después pasa a ser un lugar de arte y de exhibiciones, y después pasa a ser considerado museo, habla mucho de la manera en que lo moderno fue absorbido, digamos, como discurso de transformación, ¿no?, de la realidad peruana, a hacer un discurso de ayornamiento cultural, ¿no es cierto? Y el origen del Museo de Arte de Lima de hoy, el Mali, dentro de ese mismo edificio, se origina en uno de esos ayornamientos de la élite que, con un conjunto de financistas y gente de bienes, se ocurre organizarse en lo que en ese momento era llamado el Instituto de Arte Contemporáneo, que es una iniciativa de los años 50, y que pasa a ser la representación, la punta de la cabecera del discurso de la abstracción y de la no figuración en un entorno pictórico que en la colonia fue, digamos, la escuela cusqueña, y que luego, durante los primeros años del siglo XX, fue básicamente el de la escuela indigenista. Dentro de ese contexto, el discurso de la abstracción, básicamente paralelo también al de otras iniciativas modernistas como el Grupo Espacio, que era un conjunto de urbanistas y arquitectos que querían realmente transformar la ciudad de Lima y orientarla hacia algo vivible, fueron iniciativas que de alguna manera fueron derrotadas por eso que estaba contando previamente, ese tipo de escollo grande que hay sobre el discurso mismo de los proyectos modernos y en este caso modernistas. Digamos, la modernización, por ejemplo, en el grupo, para hablar del Grupo Espacio, de estos arquitectos y urbanistas, la modernización no sucedió por la planificación urbana, sino que sucedió por la especulación de la tierra del latifundio. Cuando la agrupación Espacio se dio cuenta tarde de que sus estupendos diseños de transformación y de crecimiento de la ciudad habían sido cercenados por la especulación urbana que había ya lotizado a su manera y en su conveniencia las partes en las que hoy se ha extendido la ciudad de Lima, es muy similar a la manera en que el Instituto de Arte Contemporáneo finalmente encontró un obstáculo directo a la transformación y al discurso modernista vinculado a la abstracción. Todo eso ha hecho que de alguna manera las instituciones, que por regla general suelen ser bastante frágiles en los episodios peruanos, el museo haya sido abandonado a su suerte durante mucho tiempo, que el Instituto de Arte Contemporáneo bajara los brazos también durante mucho tiempo, sin recambio generacional, básicamente, que además produjo un tipo de escenario peculiar en el cual el museo ha sido siempre visto como algo a lo cual enfrentarse constantemente y de manera bastante explicable y razonable por las razones que estoy contándoles a ustedes. De manera que muchos de los artistas que han trabajado con la idea de museo la han trabajado o como desde el punto de vista de una parodia o desde el punto de vista de un enfrentamiento absoluto. De hecho,
en el año 2007, cuando yo soy convocado a formar parte del comité de adquisiciones, yo soy el que sugiere, digamos, con un conjunto de curadores cada vez más amplio, felizmente, pero los que deciden son el grupo de coleccionistas vinculados al museo. Y de hecho, una de las piezas con las que empezamos la narrativa, o una de las narrativas que tiene hoy en día la colección del Museo de Arte Mali, es precisamente una pequeña pieza hecha por un artista de la vanguardia de fin de los años 60, que es básicamente es una foto del museo en donde él ha borrado el museo. Y la pieza se llama Museo de Arte Borrado. El Museo de Arte Borrado, que es una pieza del 69, pero la aparición pública del 70, fue una de las primeras adquisiciones, entre comillas, que hicimos de esa línea de colección. Entre comillas digo la adquisición porque en realidad la pieza misma es una invitación a una exposición del artista Emilio Hernández Saavedra, que se encargó de borrar en la invitación el museo, haciendo énfasis en la inutilidad de esa institución museal para el trabajo artístico. Eso inicia digamos, los 60 marcan, como en tantos sitios, el inicio de una narrativa respecto de la función de la cultura en un país como el Perú, de la función de la alta cultura en esa misma escena. Y de hecho, lo que había preparado unas imágenes, pero lo estoy contando un poco haciendo a capela, lo que de alguna manera esa narrativa establece es cómo la fragilidad institucional y en ese sentido la pérdida de ese espacio de lo público, ¿no es cierto?, que citaba, que estaba en la cita de Rancière del principio, cómo esa pérdida del espacio, esa pérdida de la producción, digamos, del espacio de lo político desde la comunidad, cómo eso es recuperado de manera individual por los artistas, sea en el enfrentamiento con el museo al borrarlo, sea en los grabados de la serigrafía de difusión masiva y popera de los años 70, en los colectivos NN, Huayco y otros, donde también surge un artista en ese momento más argentino que peruano, como Fernando Bedoya, que participó en Capataco y otras experiencias también colectivas, como también en esa misma medida esto no solo es un registro del pasado, sino que también de alguna manera se ha convertido ya en una manera digamos, de hacer desde el arte una discusión política acerca de la función del museo, siempre yendo, ¿no es cierto?, a contrapelo de la institución. Como por ejemplo hay museos de alguna manera paródicos o utópicos como el Museo Neo-Inca de la artista Susana Torres, que lo que hace, entre otras muchas cosas, es ir acumulando objetos también de diseño industrial que tienen, ¿no?, la marca Inca, y como ustedes comprenderán, en un país como el Perú esos son incontables, inagotables, y los va coleccionando y los va registrando. Y del mismo modo, el artista Giuseppe Campuzano, creador y director y miembro único del Museo Travesti del Perú, bueno, él es además un performer, ¿no?, del travestismo y del transformismo, y es muy bueno, pero además dentro de este proyecto en específico, hecho realmente vis a vis del Museo de Arte de Lima de hoy, ¿no? Porque ya alguna vez se organizó exhibiciones en el estacionamiento del museo para estar lo más cerca posible de la institución, aunque no adentro. Organiza, digamos, lo que organiza como colección, digamos, es todos los registros de la homosexualidad desde los tiempos prehispánicos hasta la colonia, pero sobre todo también, ya hay con una dosis de su subjetividad muy intensa, los propios, digamos, la parafernalia del travestismo, del transformismo, también las noticias de la prensa, la noticia homofóbica y la persecución de homosexuales en Lima en los años 30, 40, 50, 60, y podría seguir, pero no es oficial.
y otro tipo de esfuerzos de ese tipo que han sido hechos cara a cara al museo, ¿no? Y probablemente el más reciente de ellos sea el de Sandra Gamarra Gechique, una artista peruana de mucha circulación en España y en Europa. Ella misma inició su propio Museo de Arte Contemporáneo de Lima, llamado LIMAC. Ustedes pueden googlear limac.org. Es un museo en donde su forma de adquisición y su forma de coleccionar es pintando. Y ella es una estupenda pintora, y de hecho su manera de materializar la adquisición es pintando el objeto deseado, es decir, le gusta lo que sea, le gusta, por ejemplo, el cuadro, el objeto de Hernández Saavedra que cité en el Museo de Arte Borrado, lo pintó y ahora es parte de su colección. Y en realidad buena parte de todo el arte contemporáneo global está pintado en su colección y ustedes pueden acceder a eso a través de Internet. Esto es, digamos, la parte de Internet es la parte virtual, pero es una colección física que de hecho a veces expone de manera fragmentaria en muchos sitios. Dicho esto, la colección del museo ha sido hecha de alguna manera por quienes participamos curatorialmente en ese comité de adquisiciones, ha sido hecha en efecto como una forma, si quieren, autorreflexiva del museo mismo, desde el museo mismo, para quienes hemos sido invitados a participar. Una parte ya importante de las piezas que he mencionado de arte contemporáneo y de las vanguardias de los 60s y de los 70s ya han sido también incorporadas a la colección. Luego de los primeros 5 años, 4 años, esa colección ya empezó a circular de alguna manera en algunos sitios. Ha estado en Estación Pinacoteca de São Paulo, bajo el nombre de Arte al Paso, que es el arte de la calle, que es el otro paradigma, ¿no? Que está el museo, está la calle, y el paradigma de lo contemporáneo ha sido y continúa siendo mucho en el Perú de hoy la calle, no el museo. La calle, porque de alguna manera para un país que ha estado y que está en mucho fuera de los circuitos digamos, de los centros de arte internacional y fuera de sus circuitos, ¿no es cierto? Y sigue siendo, a pesar de su calidad, el trabajo de los artistas contemporáneos del Perú sigue siendo digamos, poco conocido o ocupa el lugar de la anécdota en muchos casos. Es eso, digamos, que está siendo incorporado a la colección, evidentemente con un carácter de mirada histórico-política ahí, y de hecho dentro de una premisa del coleccionismo, ¿no? Dentro del pensamiento, por ejemplo, de Walter Benjamin, cuando él está hablando de su colección de libros, Benjamin dice, de hecho hay una cosa que sucede en la adquisición de la pieza, del objeto, el libro, lo que sea, hay una cosa que sucede y es que el coleccionista se vuelve en representante del destino de esa pieza. En otras palabras, se convierte en el hacedor del destino de esa pieza. Y eso es de alguna manera lo que en la colección del Museo de Arte del Mali, incluso desde el lado independiente, como yo, como otros, hemos estado tratando de hacer, precisamente encontrar el sesgo histórico del así llamado destino de la pieza, por un lado ir construyendo el rango heterogéneo de toda esa producción que se ha hecho por no estar dentro del molde institucional, se ha desparramado de alguna manera en una serie de tendencias, y siempre en efecto aludiendo a la historia, y para repetir a Benjamin, ya en la felicidad de acabar esa parte de mi intervención, siempre el pasado constantemente aludiendo al presente y el presente constantemente condicionando aquello que será el futuro. Desde una perspectiva de ese tipo, la función política de este coleccionismo no es solo, digamos, lo que podría verse como una reivindicación histórica de gente que no tuvo acceso al paradigma ni moderno ni contemporáneo del museo,
pero sino sobre todo lograr establecer las narrativas que sirvan tanto al público como a los investigadores, pero también sobre todo a los artistas que han carecido de en la medida en que estoy hablando de una escena muy desinstitucionalizada, con muy pocas publicaciones, con cero apoyo oficial. Estamos hablando de la producción de un cuerpo de memoria que creo que para nuestros países sigue siendo una de las funciones públicas y políticas importantes hasta el día de hoy. Gracias. Buenas noches, gracias también por la invitación. Debo empezar por les pedir perdón por mi español un poco portuñol, mas creo que espero que podamos hablar. También compartir acá esta noche un poco fue la experiencia que tuve en 2010, cuando entonces era director de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, y cuando tuvimos la ocasión de proceder a una revisión de la política de adquisiciones del museo. Yo soy museólogo como formación, entonces creo mucho en esta necesidad para las instituciones de tener políticas claras, documentos que pueden concentrar estas políticas y sus posiciones. Foi uma experiência muito rica, que tivemos a equipe curatorial do museu, juntos com comitê que temos de assessoramento por críticos e historiadores de arte, para rever esta política e tentar definir novo documento. E começamos isto por fazer uma revisão histórica do museu. A Pinacoteca, em 2010, era um museu que já contava com mais de 100 anos de história. Foi criado em 1906, e neste momento de modernização da cidade de São Paulo, por uma iniciativa conjunta do Estado e também de entes privados. E isso é um primeiro movimento que, ao menos em Brasil e São Paulo especialmente, é muito interessante de se ver que todas essas iniciativas do moderno têm sempre uma articulação entre a ação do Estado e uma iniciativa privada. Para les recordar solamente que as grandes instituições paradigmáticas do moderno em Brasil, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte Moderno de Rio de Janeiro e a Bienal de São Paulo, todas se criaram em fins dos anos 40, início dos anos 50, como instituições privadas. Mas que todas, hasta hoje, funcionam como instituições privadas, mas que têm um apoio do Estado muito grande. Então, em 2010, o que constatamos, quando nos enfrentamos a formulação desta política de aquisições do museu, foi, primeiro, a situação da cidade. Em São Paulo, nós temos hoje, ao menos, 5 museus que colecionam arte moderna e arte contemporânea. E isso foi um primeiro passo para começar um processo que creio que é muito importante para os museus, que é de se perguntar se não devemos buscar um outro paradigma para o colecionismo museal. Este paradigma mais tradicional que cada museu mira somente para sua história ou para sua coleção e que sigue colecionando, sem um critério e muitas vezes sem limites, e que muitas vezes nos vemos com a situação dos museus que têm miles de peças em sua coleção e que o que se vê é uma parte muito pequena, e isto inclusive da parte ética se coloca problemas, porque que significa comprar uma obra, adquirir uma obra, se essa obra se quedar em la reserva técnica e nunca se vai poder exponerla ao público. Os custos que isso trazem para os museus, não? Porque
Coleccionar significa mantener en la reserva, significa preservar. Todo eso tiene un costo que los museos hoy en día tienen que pensar. Entonces, para nosotros en este momento de 2010, lo que pensamos que sería muy importante sería que al reformular la política de adquisiciones de la Pinacoteca, que teníamos que tener en cuenta lo que hacían o lo que hacen los otros museos de la ciudad, los otros museos del país y mesmo los otros museos de América, porque creemos mucho en este pensamiento de trabajar en redes entre las instituciones museales, especialmente del continente latinoamericano. Lo que formulamos, entonces, es una política que busca, primero, en la historia del museo, buscar los criterios y los parámetros por los cuales vamos a seguir coleccionando, mas que al mismo tiempo buscamos hacer una articulación con lo que hacen los otros museos. Entonces, para les dar un ejemplo, tenemos ahora un criterio que cuando consideramos una obra de un artista para una adquisición para la Pinacoteca, sempre buscamos ver se esta obra, porque uma parte muito grande das obras contemporâneas hoje são seriales, não são fotos, são gravados, são performances que não são obras únicas. Então, estar seguro que esta obra não esteja presente em la coleção de um outro museu da cidade ou mesmo em outro museu do país, porque creemos que se esta obra já está presente, seria mais interessante de buscar uma outra, não? Porque lo que hacíamos y constatamos es que muchas veces, por ejemplo, teníamos un mismo grabado o una misma foto del artista que estaba en 3, 4 colecciones. Y que entonces esto sería un poco como completamente redundante de tener como colección. Y una gran discusión que se colocó es que, bueno, los límites del arte contemporáneo hoy en día no respetan más las nacionalidades, ¿no? Porque la Pinacoteca al inicio, hasta los años 50, 60, era un museo que se ocupaba del arte brasileña. ¿Y qué significa hoy decir qué es la arte brasileña? Para nosotros la arte brasileña es aquella que es hecha por artistas brasileiros que nasceram em Brasil, mas também por artistas que foram viver em Brasil, ou também por artistas contemporâneos que, mesmo que não vivem em Brasil, se logram criar uma relação com a cultura brasileira. Há muitos artistas estrangeiros que seguem vivendo em seus países, ou na Argentina, ou em Peru, ou em América, ou em França, ou em Espanha, mas que lograram criar relações especiais com a cultura brasileira. Então, que para o museu ou para a Pinacoteca, esta relação pode ser interessante. Então, esse é um motivo para colecionar estes artistas, especialmente se nessa relação com a cultura brasileira passa por uma atividade curatorial da Pinacoteca. Isso quer dizer por mostras que a Pinacoteca organizou e que tiveram a presença desses artistas. Mas, para mim, o mais importante seria, especialmente, de compartilhar esta preocupação para os museus contemporâneos de pensar que a atividade colecionista hoje tem que acontecer de uma maneira articulada com as outras instituições. Não podemos mais, cada museu, seguir colecionando de uma maneira asilada, mirando solamente a nós outros, mas há que buscar essas relações. Por exemplo, a experiência que tivemos com o MALI, de mostrar a coleção de arte contemporânea que o MALI formou nos últimos, quantos anos? 5 anos, não? Que foi uma experiência fantástica, foi uma mostra que tivemos há 2 anos. Então, isso pensamos também, por exemplo, com o MUAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da Universidade Autônoma de México, que os museus poderiam pensar-se como uma rede para que cada museu tivesse uma política, mas que essa política se fosse pensada articuladamente entre os museus, seja da cidade, seja de América. Creio que quando dizemos América, pensamos sempre em uma maneira ibero-americana e queremos sempre involucrar Espanha e Portugal nesse sentido, para que esta atividade colecionista seja muito mais produtiva e efetiva. E pensar que o colecionismo hoje tem que encontrar uma razão não
en la simple formación de colecciones, mas como el resultado de un trabajo curatorial y que, por tanto, debe encontrar en la exposición y en la investigación los criterios para formular sus propias políticas. Entonces, esas son cuestiones que me gustaría dejar como provocaciones para que ojalá podamos también conversar más. Gracias. Bueno, gracias por esta primera ronda de intervenciones y la verdad que bueno, no tengo pretensiones de hacer una relatoría de todas las presentaciones, sino solo retomar algunos puntos que me parece que abren preguntas y una cuestión que rondó de algún modo todas las intervenciones y que ronda el problema de los museos, como es la del problema del patrimonio, que de distintas maneras, ¿no? Cuando Lola comentaba esto de aquello que no iba a poder estar, esta demanda de la Sociedad de Artistas Ibéricos tan tempranamente, de darse cuenta de que eran las cosas que no iban a estar ya como capital, como patrimonio, ¿no? de una colección moderna española, o lo que planteaba Rodrigo acerca de la dispersión de las colecciones, o estas políticas patrimoniales de selección de objetos y de coleccionismo público más articuladas que, bueno, tengan una lógica más productiva también por la imposibilidad de albergar todo, para la optimización de recursos, bueno, todo lo que planteaste, ¿no? Además, en relación con eso, la posición o la intervención de Ricardo con la cuestión de forma y contenido también nos deja instalada una cuestión que otra vez aparece de distintas maneras retomada en las otras presentaciones, ya que el tema del edificio forma parte del problema del museo, el tenerlo, el no tenerlo, la ausencia, el borramiento, y ahí hay algo que me interesaba retomar de la presentación de Rodrigo acerca de esta resistencia de los artistas a ser musealizados, que dialoga a su vez con la observación que hacía Ricardo respecto del lugar que tiene el Guernica hoy en el Reina Sofía, ¿no? Que está tan sacralizado, tan monumentalizado y por lo tanto tan distante quizás de toda la potencia de la propia imagen, ¿no? Y tan distante también de lo que es lo que ha sido el mismo mandato de Picasso de que estuviera acompañado de todo el proceso. Asimismo, hay otra cuestión que también ronda este problema del patrimonio, como es, y que coincide con las distintas intervenciones, que es la cuestión del museo como gestor de la memoria. Y en ese sentido, cuando Ricardo señalaba estas exhibiciones tan curadas, tan narradas que habías observado en el IBAM, a mí me llevaba a un debate que tenemos frecuentemente con los estudiantes en la maestría, que es de qué manera se construyen los relatos y cómo esos relatos sirven para clausurar discusiones o sirven para abrir discusiones nuevas, que se enlaza con el cierre más provocador que nos dejó Marcelo. Y a su vez, esta vuelta que presenta esta parodia de la colección que comentaba Rodrigo, como otra vez volver al problema del patrimonio. Y entre todos estos problemas, y acá quiero dejar planteadas algunas preguntas como para abrir el intercambio, queda también el volver al para qué del museo, a las maneras de selección y reselección de objetos y su puesta en relación y del pasado. Y en ese para qué del museo también aparece la pregunta de qué modelos de museo hay, ¿no? Cuando Rodrigo planteaba esta resistencia de los artistas a ser musealizados, o estas obras que quedaban en la colección del Reina Sofía de aquellas compras que interesaban poco. Bueno, aparece el problema de
del museo como cristalizador o como promotor de narraciones cerradas o de imposición de selecciones que hacen que muchas obras nunca se vean y siempre estén en las reservas técnicas, como señalaba Marcelo. Y ahí está la cuestión de para qué otros museos, otros tipos de museos u otros formatos. Y por eso, como empezando la ronda, quería volver a darle la palabra a Aníbal Josami desde otra hipótesis, que es la que creo que se ensaya desde el Museo de la Universidad, una hipótesis de museo en donde que tiene mucho que ver con muchas de las muestras que están ahora apareciendo en otros museos también, con la posibilidad de no clausurar relatos, de no clausurar discursos y de instalar en los museos quizás aquella lógica que es la que gobierna el arte, la de instalar incertidumbres, preguntas o desplazamientos de lo real, más que la posibilidad de clausuras, ¿no? Gracias, Diana. Bueno, yo empezaría contando una anécdota que muchos conocen, vos en primer lugar, que es cuando hicimos la exposición de Picasso en el Museo de la Universidad, que fue la exposición de Picasso más importante que se hizo en la Argentina por las fechas de la producción de Picasso que abarcaba y por la cantidad de obras. Algún crítico de arte dijo en un diario que no entendía para qué llevábamos Picasso a 3 de febrero, si en realidad la obra de Picasso tenía muy poco que ver con la vida diaria de la gente de 3 de febrero, donde está la universidad y donde está el museo. Yo creo que eso tiene que ver con creer que cuando nosotros hicimos un museo justamente en 3 de febrero, como si lo hubiéramos hecho con el criterio de cuando un grupo de señoras se reúne y resuelve ir a buscar chicos de una villa miseria y llevarlos a pasear un día por el centro o a comer en un lugar, en una confitería linda, para que esos chicos, digamos, tengan por un día el privilegio de vivir como si fueran chicos ricos. Y en realidad no fue eso lo que nosotros quisimos hacer en 3 de febrero. Nosotros hicimos el museo, acá se decía que siempre los museos tienen que ver con la política, y se habló de la política de la cultura, es decir, para nosotros el museo es un instrumento de política cultural, no de un gobierno, sino de una universidad que se planteó desde su nacimiento que tenía que ser mucho más que una universidad y que tenía la responsabilidad, en la medida que manejaba dineros públicos, en un lugar donde había muchas necesidades, donde la gente tenía muchas carencias, tenía la obligación de tener una actitud institucional, de llegar a tener un nivel de vinculación con la comunidad totalmente distinto. Y como creemos realmente que la cultura es para todos, lo que nos planteamos es hacer el museo como estandarte, digamos, de muchas otras cosas que después fuimos haciendo, pero fundamentalmente como un instrumento de difusión cultural. Entonces no nos interesaba cómo era arquitectónicamente el museo, lo que nos interesaba era la cantidad de metros que podíamos tener para mostrar cosas que de otra manera no se podían mostrar y fundamentalmente para mostrar cosas que de otra manera toda la gente de toda esa región, que no era solo 3 de febrero, sino todo el conurbano bonaerense, tuviera acceso a determinadas cosas, pero fundamentalmente como un instrumento de política cultural, no como para quedar bien con nuestras conciencias diciendo hemos logrado que gente que normalmente no veía a Torres García por un día se estén codeando con la obra de Torres García. No, lo hicimos como un instrumento totalmente dinámico, donde vienen los chicos de los colegios y donde el museo va a los colegios y va a distintos y se llevan actividades culturales a distintos lugares, pero como una cosa constante, como una actitud permanente, y eso, bueno, creo que a mi modo de ver es una idea de museo totalmente distinta a la que tienen los grandes museos que se han convertido, como alguien lo predijo, en las catedrales del siglo XXI, lo cual está bien, digamos, porque no está bien que la gente en vez de ir a las catedrales vaya a los museos, pero mucho menos ahora que hay un papa argentino. Pero sí está bien que las grandes multitudes vayan a los museos y que cuando la gente hace turismo vaya también a los museos. Pero además de eso creo que hay otro rol museal, que es el de utilizar a los museos como un instrumento de difusión cultural, como un instrumento de llegar a la gente, como una forma de permitir que además de la carga
televisiva y de los medios de comunicación, la gente pueda tener acceso a la posibilidad de ver otras cosas, de recibir otro tipo de influencia. O sea que esa sería la concepción de museo con la cual hace ya casi 12 años creamos el MUNTREF. Gracias. Dentro de esta circulación hay algo, volviendo a la cuestión de la política de museos y la política de adquisiciones, hay algo que rondó las presentaciones de ustedes y me gustaría que establecieran algunos parámetros más acerca de esto. Por ejemplo, en el caso del Reina Sofía, sabemos, siempre llegan estas noticias de que se ha comprado una obra de Puente, se ha comprado una obra de Mirallendel, etcétera, y que están integrando las mismas salas de exhibición en unas nuevas narraciones, en donde el arte contemporáneo no se cuenta solo desde el relato canónico tradicional, sino que incorpora otras voces, incorpora como a veces me parece productiva la imagen, incorpora lo que en la primera foto del arte moderno contemporáneo forma parte del fuera de foco, ¿no? Sí, en los casos, digamos, de los museos españoles en general y del Reina Sofía en particular, efectivamente lo que se ha hecho en los últimos años ha sido primero comentar, digamos, y después revisar el relato canónico el que se había ido formando en museos internacionales. El problema y lo que riza el rizo en el caso español es que no habíamos nunca conseguido ser modernos y hemos pasado directamente a ser posmodernos. Es decir, nunca llegamos a tener un museo canónico que de verdad estableciera pues como la misma línea que habían establecido los museos de los grandes países industrializados, digamos, que habían tenido un crecimiento más o menos orgánico, pues muchos de ellos habían nacido pues en el periodo de entreguerras, digamos, se habían desarrollado después pues en los años 40, 50, 60 y en los 70 pues había habido como un movimiento de instituciones alternativas a aquel relato canónico, y esos museos de relatos alternativos, bueno, pues eran de alguna manera una contestación a un museo que previamente existía. En el caso español es que el museo que previamente existía nunca existió, entonces el Reina Sofía está empezando a hacer efectivamente relatos que rompen con lo que se supone que tenía que ser el relato canónico, pero en el fondo hablando, como si dijéramos, desde el vacío. Y los museos, pues como el IBAM efectivamente, o como tantos otros museos que han ido saliendo en ciudades, digamos, periféricas respecto al centro Madrid, ¿no? Pues efectivamente han hecho también como sus propios relatos, que ya no son tanto el relato efectivamente que se esperaría de algo historiográficamente canónico, pero el problema es eso, que nunca han llegado a ser una revisión, porque nunca hubo algo que revisar. Entonces están empezando a salir muchas otras posibilidades de lectura que antes ni siquiera podíamos soñar, pero nos sigue faltando un poco el punto de partida para poder hacer esas revisiones mejor. Lo que sí es cierto es que museos como por ejemplo el Reina Sofía o el MACBA en Barcelona están empezando a hacer pues justamente lo que estaba diciendo él, que es bueno, pues intentar trabajar en red, intentar hacer no solamente colecciones, sino incluso relatos articulados entre varios museos, hablar de cosas que tengan que ver o que puedan complementar unas a otras, y bueno, en ese sentido parece que la cosa empieza a funcionar. Ahí tienen una en el centro que están en esta inclusión de los otros, de nosotros, que venimos a ser los otros dentro del gran relato, aunque el de España también es un relato otro. Claro, es que eso es lo primero que quería decir, es que nosotros también somos muy otros. Claro, entonces nos abren la puerta más fácil. Peor todavía, es que nosotros no llegamos a ser lo suficientemente otros para estar de moda, y estamos en una especie de penumbra que nunca llegamos, estamos como en un territorio gris porque nunca fuimos centro, pero tampoco fuimos del todo lo que fuera, y entonces ni nos miraron antes ni nos miran después. Claro, lo curioso es estar hablando de esto en medio de
de todas estas otras grandes narrativas de la globalización y de las tensiones entre lo local y lo global que aparecían un poco en el cierre que hacía Marcelo también, ¿no? Bueno, ¿qué es hacer un museo de arte brasileño? Que se entiende por brasileño lo mismo que, bueno, Reina Sofía, ¿dónde estaría lo español en ese relato? Por lo tanto, la apertura, ¿no? Es que de hecho en el caso español hay algo muy parecido a lo que explicaba también Marcelo, en el sentido de empezar a intentar armar una colección medianamente digna por lo que se suponía que era el arte español, pero también articulado con todo aquello que tuviera relación con lo español, es decir, artistas que en algún momento fueron inspiración para los españoles, artistas que trabajaron en España, artistas que tuvieron interés por lo español, es decir, bueno, todo aquello que pudiera estar conectado de alguna manera, ampliando el concepto de lo español, ¿no? Marcelo, si querías. No, creo que siempre, perdón, trabajamos con paradigmas de la colección. Y creo que ese es un paradigma que hoy hay que reverlos, porque la colección hay que tener límites, ¿no? Porque si no, seguimos formando colecciones que siguen dentro de las reservas. ¿Qué vamos a hacer, no? Vamos a multiplicar. Creo que es mucho más productivo buscar las relaciones entre las instituciones para buscar maneras más productivas de trabajar. Entonces, yo creo que hoy cuando hablamos en políticas museísticas, no se la podemos mirar de una manera aislada cada museo. Tenemos que pensar siempre en el trabajo en red para que me parece es muy más productiva, ¿no? Como camino para el trabajo museológico. Sí, por otro lado, en esta gestión de patrimonio, cuando insististe sobre el punto de pensar el paradigma de colección, menudo tema. Y ahí pensaba en la intervención de Rodrigo cuando hablaba de esta facilidad de armar museos ligados a la tradición inca y la imposibilidad de pensar un paradigma para una colección contemporánea o moderna, ¿no? Que me parece que bueno, que pone a la vista estas dificultades que tienen que ver también con la propia tradición histórica y la vocación de otra vez, de gestionar la memoria en un sentido o en otro, ¿no? Sí, bueno, el tema patrimonial en el Perú es un conflicto permanente, ¿no? Entonces estás hablando de un lugar donde se han sacralizado, no sé, todo tipo de cosas con una carga histórica, pero al mismo tiempo los bulldozers del boom inmobiliario siguen destruyendo todo lo que encuentran a su paso sin notificar a nadie. De hecho, las propias autoridades organizan, por ejemplo, el reciente Rally Dakar se hizo sobre no solo patrimonio arqueológico de las líneas de Nazca, ¿no? Sino que además ha destruido centenares es una especie de gran santuario, uno no lo sabía hasta que por supuesto lo destruyeron, una especie de gran santuario para los paleontólogos, ¿no? Es decir, una cosa fabulosa, claro. Es decir, todo ese tipo de cosas que se hacen, muestran de alguna manera las dificultades de un doble discurso acerca de lo patrimonial. Evidentemente es un discurso de las conveniencias, porque lo patrimonial viene por lo menos en uno de esos extremos a definir qué es lo que debe quedar y qué es lo que debe irse. Pero en el Mali, en realidad, que es un museo peculiar, y de hecho con Marcelo estaba citando la colaboración del Mali y Pinacoteca. Es un museo cuya área contemporánea en realidad es del 2007, a pesar de que haya tenido algún tipo de arte contemporáneo previo. En realidad es una colección que se recarga el 2007, que tenía arte, digamos, moderno, local,
pero es un museo que en realidad tiene un gran acervo colonial, un gran acervo republicano, tiene una colección muy importante de cerámica prehispánica. De hecho es muy interesante ver cómo se dan los diálogos entre esas alas del museo, y de hecho hay una muestra preciosa que creo que estuvo, si es que no estuvo, está en camino a la American Society en Nueva York, que es una muestra preciosa y muy contemporánea en otro sentido acerca de maquetas prehispánicas hechas en cerámica curada por unos arquitectos, además. Esos cruces, que son fantásticos, demuestran digamos, que sí es posible tejer varios discursos históricos en los evidentes varios tiempos históricos que no solo son, digamos, los del pasado, del presente y el futuro en esa linealidad, sino que son tiempos que conviven, y no solo conviven en una colección y en un acervo, sino que en realidad conviven de diversos modos en las subjetividades, en los usos, en los santuarios patrimoniales, en la imaginación de, en fin, gestores, artistas o curadores que son los encargados de alguna manera urdir este tipo de tramas. Yo creo que eso es peculiar. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, un problema que tiene el Mali es que siendo un museo privado, el único en su género, digamos. En este momento hay otro museo de arte moderno, de arte contemporáneo que ha sido inaugurado en enero, pero en este momento va a tener otra historia en abril porque va a ser sede de una feria de arte, ¿no es cierto? Bueno, al Mali se le pide como ser, hasta el Estado le exige, ¿no es cierto? Incluso el Estado que no tiene una política clara a nivel cultural, el Estado incluso le exige cosas al museo, ¿no? De hecho, el Estado le exige que por qué no hace muestras de esto y lo otro, y claro, lo que provoca es decirle, bueno, hagan su museo, ¿no? Tienen un Estado, hagan un museo, ¿verdad? O sea, no solo cobren entrada en Machu Picchu. Entonces, es una situación compleja, ¿no? Y yo creo que, digamos, o sea, yo siento que para un país, una escena cultural como la peruana de hoy, todo eso todavía está en conflicto, digamos, es decir, las políticas reales de actuación de eso se están gestando en este momento, todavía no hay nada especialmente claro en eso, excepto en los casos de colaboración que han habido de estas redes que en el fondo ya existen, ¿no? El MUAC, Pinacoteca, Mali, ya trabajan en conjunto, tienen relaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, Sí, no importante. Me hizo pensar bastante lo que dijo Marcelo sobre el concepto este de red entre museos, que parece muy interesante y muy atractivo de tratar de implementar, pero simultáneamente pensaba en lo que está pasando con los grandes museos como el Louvre o el Guggenheim, que se van a instalar en otros países, o sea, que es como lo opuesto, ¿no? O sea, que llevan todo el museo a un lado o a otro, claro, la franquicia. Creo que el tema de la red me parece que hay que encararlo también con políticas, digamos, de movimientos mucho más frescos. Es decir, los seguros salen muy caros, digamos, no hay convenios, digamos, claros entre partes. Es decir, a mí me parece muy interesante, pero es como para repensar toda una política integral, que primero me parece podría ser por país y luego entre instituciones, como para buscar otro paradigma. Porque evidentemente vuelvo al tema de la forma y el contenido, es decir, nosotros que tuvimos no sé qué, esa situación de anular los ferrocarriles y cada estación ahora es un centro cultural en todo el país, tenemos como 2.000
quería invitar a quienes tuvieran a hacer alguna ronda de intervenciones para que esto sea un coloquio más completo o más circular. Sí. ¿Hay micrófono de sala? En el caso de San Pablo y Lima, a mí me gustaría que desplegara un poco más cómo es esto de la intervención privada en las colecciones, en las decisiones sobre las colecciones, en las decisiones sobre las acciones que se hacen con las colecciones. Porque es una experiencia un poco diferente a la que tradicionalmente tuvimos en Argentina y me parece que interesante ver cómo cuela el pensamiento de los empresarios a la hora de tomar decisiones en este campo. Não tinha compreendido muito bem. Aqui uma ajuda para ver se compreendi. Em São Paulo temos hoje como 5 museus que se ocupam de colecionismo moderno contemporâneo. Destes 5, 2 são estatais, a Pinacoteca e o Museu de Arte Contemporâneo, que pertence à Universidade de São Paulo. E os outros 3 são privados, quer dizer, o Museu de Arte Moderno, o Museu de Arte de São Paulo e o Museu de Arte Brasileiro da Universidade Armando Álvares Penteado, que é uma universidade privada. E creio que hoje, para os museus, é muito importante ter muito claro essa relação entre público e privado, porque os agentes que funcionam historicamente no mundo da arte, os colecionadores, os artistas, as instituições, sempre tiveram que enfrentar este juego entre a relação entre público e privado, e quando digo público estou falando mais estatal, não como uma política estatal. Por exemplo, a Pinacoteca é um museu estatal do estado de São Paulo e creio que é importante afirmar esse como uma política pública para a formação e para o mantenimento da coleção. Mas, ao mesmo tempo, é também importante mirar que hoje, para as instituições culturais, há que buscar uma articulação entre o público e o privado, não porque todos os agentes, os artistas, as galerias, as feiras são agentes do mundo privado. Então, como se estabelecem essas relações entre o público e o privado? Então, buscar estes critérios e buscar políticas claras que permitam uma relação muito equilibrada entre os agentes privados e a instituição pública, creio que hoje é um dos grandes retos dos museus, não? Como buscamos formular essas políticas para criar espaços para todos os agentes e que tenham como um horizonte muito claro o interesse público, especialmente quando falamos de los museus públicos. Não sei se é um pouco por aí que tinha a pergunta que formulou. Y bueno, en el caso peruano, el MAL es un museo que se define a sí mismo como una colección pública de gestión privada. Y de hecho, para los investigadores, los propios artistas, y imagino que también para los propios coleccionistas que están involucrados en el museo, sin duda este esfuerzo privado de coleccionismo público, porque pertenece al museo,
es probablemente el único lugar en donde que tiene las condiciones adecuadas de conservación, de exhibición, que no están siempre aseguradas en una colección privada de un individuo. Pero esto es también en parte una deformación. Esto sucede porque en el Perú la intervención privada no existe, merced del desmantelamiento del Estado durante los fines de los años 80 y durante todos los años 90 para adelante. Eso quiere decir que las políticas de Estado dedicadas a la cultura y la educación si existen, que no es mucho el caso, son letra muerta. En consecuencia, eso crea una distorsión muy fuerte en la manera en que se crea en la cultura y en la manera en que se procesa. El discurso, hay una carga ideológica además en esto de parte de muchos coleccionistas, esta idea de que no está el Estado, lo va a regular el Dios mercado. Funciona de una manera, digamos, muy distorsionada en el caso peruano. En todo caso, funciona, digamos, hace poco fue un comité de gente de FAI, de una fundación europea, vinieron varias gentes de varios museos del mundo a ver qué cosa estaba pasando en el Perú respecto de eso. Y claro, la explicación que uno tiende a dar del Perú para afuera es, de acuerdo, hay este consenso de que el arte contemporáneo peruano, joven y menos joven, es algo que está pasando. Hay un consenso de que el Mali es uno de los museos que están haciendo cosas en América Latina, pero nadie se pone de acuerdo acerca de por qué entre la producción de estos artistas y el museo hay un vacío sepulcral. Es decir, está el arte, está el museo, las galerías casi no están, las escuelas de arte son 2,5 más o menos, y es terrible ver cómo no hay un sistema de producción que ampare la reproducción del arte que supuestamente está en alza como valor tanto en el mercado como en la investigación. Y eso es fundamentalmente por esta deformación y deformidad peruana que es este retiro del Estado, en un país que fue groseramente estatista también en una parte de su historia, pero con el mismo resultado de ambos extremos, ¿no? Y entonces es muy complejo el tema de trabajar en un coleccionismo privado de cara a lo público. Primero porque las decisiones no son tomadas necesariamente por gente que trabaja en esto, sino por la gente que invierte en esto, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, en consecuencia, que la decisión queda en manos o de quienes tenemos que convencer a esos inversionistas o pues, a la buena de Dios, como se dice. Han habido momentos, de hecho mucha gente empezó el coleccionismo al pie del museo como una forma de participar, ¿no? de conocer, de formarse, de participar, también de sugerir cosas que podían entrar al museo. Y de hecho parte de la labor ambivalente y ambigua de algunas personas que hemos trabajado ahí ha sido poner un pie en la puerta de eso y tratar de hacer entrar cosas que no necesariamente eran del interés de los coleccionistas. Pero que el día de hoy sí se han, digamos, sobre los cuales sí hay un consenso histórico en este momento. Y de hecho, muchas cosas a la hora que se propusieron, cosas históricas importantísimas que, en fin, no les voy a describir, pero que carpetas de grabado importantísimas o piezas de los años 60 o de los 70 también, no entraron porque esto se produce en un sistema de votación de mayorías y no obtuvo la mayoría en 1, 2, 3 casos. Y la única manera en la que entró, y eso es también, digamos, la otra cara de la moneda, es porque se paró un
coleccionista y dijo, bueno, yo lo voy a donar. Aplausos, ¿no? Pero en muchos casos ha sido también, yo lo voy a donar porque el papá del artista era amigo de mi padre, ¿no? Entonces, como un homenaje a esa amistad, yo voy y lo compro. Y en general, como digo, en este tipo de cosas de recuperación histórica, más sobre todo trabajo en papel y cosas de ese tipo, no han sido ni siquiera caras en el momento de comprar. Entonces el museo sí, digamos, tiene esa ambivalencia como colección, que casi está en la definición, ¿no? Colección privada de cara al público, es una ambivalencia muy, muy compleja de manejar. Y yo cuento anecdóticamente estos como sucesos en el momento de la adquisición, pero lo que se está adquiriendo ahí es un proceso de cómo tratar de hacer historia también, ¿no? Que es un proceso en el cual además lo hemos visto en los últimos 10 años una serie de material de las vanguardias ha aumentado sus precios de manera exorbitante, porque también en efecto, y esa es una de las cosas que crea el coleccionismo privado, es crear valor también, ¿no? Y en fin, ustedes conocen sin duda todo el resto de relaciones financieras, ¿no? Cómo circula el capital financiero en una y otra esfera de la creación del arte y la evaluación del arte contemporáneo. Entonces, eso es un tema complejo, es un tema en donde esas ambivalencias finalmente pasan factura en una u otra ocasión. Pero como digo, eso es también por una ausencia letal que lo que hace, al margen de estas discusiones de quién es qué y quién pone el dinero y para qué va, lo que hace es finalmente arruinar la reproducción de un sistema de creación contemporánea, que es lo que los artistas tienen que tener. Y de hecho, personalmente yo trabajo en la colección no solo por la voluntad de crear un acervo, sino de ayudar a quien también tiene que estar ahí, que es el artista, ¿no? No solo el público, ¿no es cierto? No es solo también la labor educativa, pero hay una labor con los artistas. Los artistas tienen que tener las condiciones por las cuales poder reproducir esto que finalmente es lo que vamos a convertir en historia. Y esta fisura y esta ambivalencia del privado y público en el caso peruano corre el riesgo de hacer más destrozos que beneficios si es que no se encamina de una manera distinta, ¿no? De hecho, y lo cuento porque lo comenté acá y que algunos quizás ya lo saben, hay una feria de arte, hay 2 ferias de arte que van a producirse la próxima semana en un Perú, un país donde no ha habido una feria, en este momento van a haber 2, en un mercado que es la mitad, al mismo tiempo, en las mismas fechas, con artistas que se han multiplicado, ¿no? Es decir, el artista fulano tiene un project room acá, pero también en la galería de esta. Y esa distorsión, ¿no es cierto?, en la cual el mercado y el mundo de las finanzas entran a tallar, es porque no hay otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, es un vacío en el cual hay una desregulación completa que beneficia a una minoría, ¿no? Y en esa versión, que es lo que yo digo, en esa versión de lo privado, en la versión de lo exclusivamente minoritario, ese es un camino que no es bueno para la reproducción de eso, ¿no? Lo museal planteado así, de una manera momentánea y para salir del paso, es interesante, pero como futuro per se, yo creo que es una condena en el escenario del cual yo provengo y en el cual trabajo. No, yo quería decir 2 cosas cortas sobre 2 temas. Por un lado, en relación a lo público-privado, creo que quizás sea difícil, pero el objetivo sería ver cuál es la forma en que se puede llegar a actuar en conjunto el sector privado y el sector público. Desde el punto de vista de la universidad hemos logrado algún tipo de acciones en ese sentido que fueron correctas. Pero en realidad lo que planteabas, Rodrigo, sobre el tema de las corrientes financieras en el mundo del arte y demás, y esto no lo podemos charlar ahora porque es muy largo, pero aquí estamos yendo como si fuera en un camino que va a terminar como que va a haber 2 artes.
Uno va a ser el arte, que tiene que ver con las corrientes financieras y con los... Cuando Ricardo Blanco hablaba de que cuando hicieron la exposición con Kogan, Gieso dijo que eso era Frávega, bueno, las piezas de Jeff Koons son más de una juguetería que de un museo, desde mi punto de vista. Entonces, algún día va a haber que discutir qué diferencia hay entre esas cosas que se terminan que son meros objetos de arte que se compran y se venden, con el arte en serio, que siempre también se compró y se vendió, pero que está llegando a una deformación que no tiene límite. O sea, para otro seminario, Diana, que organice, dejo planteado esto. Una pregunta más, porque bueno, tenemos que ir cerrando, que quieran hacer. Lamentablemente, por cómo está funcionando la relación con San Juan, no pueden entrar preguntas de San Juan, pero en las clases sí entran preguntas y nos vemos todos. Acá esta situación es muy nueva para todos. Sí. Yo sé que es bastante amplio, pero me interesaba, y creo que un poco Rodrigo lo abordó con la respuesta anterior, pero justamente cuál es la dinámica que se establece entre el artista y el museo a la hora de adquirir la colección, ¿no? Y en esta relación que justamente es compleja en cuanto a lo que planteabas también antes de la crítica que hay desde el arte al museo. Digo, si eso se puede, digamos, matizar para dar una idea de cómo es el escenario que pueden plantear en cada uno de los lugares, de cuál es la relación que se establece con el artista concretamente a la hora de adquirir la producción, ¿no? Sí, gracias. Bueno, hay un proceso de investigación en el cual el artista está presente no solo como, digamos, como parte involucrada en el intercambio de la adquisición, sino también porque una de las políticas que el museo tiene para adquirir es financiar la producción misma. Entonces cumple un rol, digamos, en el que se involucra un poco más, digamos, en la pieza. Y eso se ha hecho sobre todo con artistas que no solo no tenían los recursos de producir piezas, sino que además han sido, quizás por las mismas razones, artistas que han estado muy opuestos a la figura del museo, ¿no? Como comentaba antes. Y en fin, claro, evidentemente también entran las suspicacias de que puede ser una herramienta de cooptación, pero felizmente no es el caso. Y entonces el museo se convierte, y creo que es una estrategia inteligente y legítima, la de proporcionarle espacios de creación en donde no hay, en un país como... Y de hecho, por ejemplo, la red de espacios independientes que supo haber en un momento y ahora está decayendo en la escena peruana, tenía que ver como compensación a la ausencia de espacios, a la ausencia de esas condiciones de producción. Tengo la impresión de que también la decadencia de esos espacios tiene que ver con de alguna manera cómo es que el mercado ha venido suplantando eso, ¿no? Y ha venido suplantando también lo que se decía, pero ha venido suplantando esos espacios de producción, pero con, digamos, ahí ya no existe la mediación del historiador, del curador, del investigador, sino de una relación directa que a veces ni siquiera pasa por el espacio público ni por la galería, ¿no? Es decir, hay mucha galería privada que el día de hoy financia obra de artista que va a parar directamente al coleccionismo privado y nunca nos vamos a enterar más que por el día que se exhiba, si se exhibe o algo. Entonces el museo es interesante porque dentro de esta situación entre palos se ha visto obligado también, y bueno, no es que se haya visto obligado, pero lo hemos sugerido entre todos y creo que es un rol algo extraño, la verdad, magnánimo sin duda, pero que la verdad de las cosas uno espera que reproduzca también un modelo dentro de ese tema, ¿no? Entonces el artista, como decía, para muchos de nosotros debería ser el principal beneficiario de esa creación, de ese acervo y de esa creación de valor que es todo acervo y que es todo museo en el fondo, ¿no? Un ejercicio de valoración, no siempre de canonización, si se puede evitar, pero de valoración de todas maneras. Entonces, ese es un poco el mecanismo que se utiliza.
realiza aparte pues sí, es básicamente eso, entre los acuerdos en red con otros museos, con otras instituciones y el trabajo con el artista directamente. Bueno, antes de cederle la palabra a Aníbal Josami para que cierre este encuentro, quería tomar la posta de la cuestión de las redes para no de museos en este caso, aunque sí el MUNTREF forma parte de la red de museos universitarios que existe y que no es tan fácil ponerla en acción, pero que por lo menos en eso estamos o intentamos, del que forma parte el Museo de la UNAM, el de la USPI, y algunos más, y el de la Universidad Nacional de Colombia y el MUNTREF. Pero bueno, además de eso quería aprovechar esta anteúltima intervención para invitarlos al próximo seminario que va a ser el 13 y el 14 de mayo, con el tema justamente redes intelectuales latinoamericanas, que es el resultado de un proyecto colectivo que funciona en el marco de varias universidades latinoamericanas y con un subsidio del Getty Research Institute, y que va a funcionar esos 2 días con los integrantes de ese proyecto y cuyo resultado también es una muestra que va a estar en el Museo de la Universidad. Y ahora sí. Gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a toda la gente de la universidad que hizo posible que muy rápidamente este teatro estuviera en condiciones. Luego de este seminario van a seguir los trabajos de remodelación. Vamos a convertirlo lo más cercanamente posible en lo que era, es decir, un teatro realmente muy lindo y muy confortable, y a partir de julio en este Teatro Margarita Xirgu Gestión UNTREF no solo van a venir seguramente a las tardes para escuchar seminarios y reuniones académicas, sino que fundamentalmente va a volver a haber espectáculos musicales y teatrales de altísimo nivel. Gracias Marcelo, gracias Rodrigo, gracias Ricardo Blanco, gracias Lola, gracias Diana, gracias a ustedes por acompañarnos y muchísimas gracias a la gente de San Juan.